Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de la estrategia de localización o ubicación para un punto de venta. Es importante mencionarles que esta estrategia nos vamos a basar en puntos de venta físico, es decir, una tienda que yo pueda ir a visitar, un minorista que yo pueda ir a visitar. No nos estamos refiriendo a nada de e-tailing o comercio en línea, porque la ubicación de esos comercios pues es internet, es la nube, el sitio, la red de internet. Y para eso, para hablar de ubicación en Internet, pues tendríamos que irnos a estrategias digitales, que es otro tema, es otra materia. Y ahorita entonces vamos a centrarnos en la localización o ubicación de tiendas físicas, ¿ok? Que yo pueda ir a visitar. Para empezar, me gustaría recordar un poco la frase que vieron ahorita al inicio del video, que es de Ray Kroc, que no sé si lo ubican, pero él es la persona que expandió McDonald's en todo el mundo, que lo hizo la cadena o una de las cadenas de comida rápida más importante del mundo. Él le compró a los hermanos McDonald's su restaurante McDonald's y pues bueno, realmente él es el culpable de esta expansión. Y como vieron, para él hay tres factores claves que realmente es uno. Un factor clave que para tener éxito en los negocios, que es la ubicación. De hecho, él muchas veces ha dicho que McDonald's no es un negocio de hamburguesas o un negocio de comida rápida, sino es un negocio inmobiliario. Porque realmente, no sé si sabían, pero cuando venden una franquicia de McDonald's, cuando adquieres una franquicia de McDonald's, los inmuebles, es decir, el establecimiento, siempre es parte de ellos. Nunca te lo dan a ti o tú eres dueño del local, sino McDonald's siempre es el dueño del restaurante como tal, del local en donde se pone el mismo. Entonces, realmente ellos tienen mucho conocimiento y podemos ver sus ubicaciones, que sí es parte del éxito que han tenido no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, esto nos demuestra la importancia de la ubicación en una estrategia de retail. Ahorita vamos a estar viendo algunos de los factores que influyen para determinar dónde poner o no una tienda, cuáles son las decisiones clave que tendría que tomar. Y algo importante, van a ver que mucho está desde el punto de vista de poner un nuevo retail, es decir, voy a abrir una nueva tienda, voy a traer una nueva cadena, voy a poner un punto de venta de cero. Entonces, muchas de estas decisiones van a estar basadas desde este punto de vista. Esto no quiere decir que no nos sirva para evaluar la ubicación actual de un retail, que es mucho de lo que van a estar ustedes haciendo en esta segunda entrega de su trabajo final. Entonces, vamos a empezar ahorita por cuáles son las decisiones más importantes para tomar en cuenta en la ubicación de un punto de venta. Ya vimos la importancia que tiene la localización o la ubicación de un punto de venta en una estrategia de retail. Esta buena ubicación puede maximizar el potencial que tiene nuestra tienda o nuestro negocio para atraer clientes. Y existen 4 decisiones importantes de localización que se deben de tomar en cuenta siempre que estamos, como les decía, desde el punto de vista pensando en una nueva ubicación para nuestro punto de venta, pero también nos pueden servir para analizar la ubicación actual de nuestro negocio. Esas decisiones, como vemos, son 4 grandes bloques. La primera tiene que ver con la selección de áreas comerciales. Esta área comercial o esta selección de área comercial es a nivel macro, es decir, cuál es el área en la que debo seleccionar en cuanto a un país, a una colonia, a un estado, cuál es esa área comercial donde voy a localizar mi punto de venta o mi establecimiento. Esa es la primera decisión. La decisión número 2 tiene que ver con el número de establecimientos, es decir, ya que tengo el área comercial seleccionada, pues cuántas tiendas o cuántos establecimientos debo de poner en esa área comercial. Esa es la segunda decisión. Y la tercera decisión tiene que ver con la ubicación de esos puntos de venta. Si yo ya tengo una área comercial seleccionada, ya sé cuántos establecimientos o cuántas tiendas voy a poner ahí, pues ahora debo saber en dónde las voy a poner, por qué las voy a poner ahí, qué ubicación real voy a tener de esos puntos de venta. Y esta parte es en donde más nos vamos a centrar para el trabajo que van a estar analizando, si esta ubicación es la correcta o no. Y como cuarta decisión, tenemos el tamaño y las características del establecimiento, que tiene que ver con todo el tema de merchandising, que como saben es lo que vamos a ver en el módulo 4. No lo vamos a estar tocando a mucho detalle aquí, sino lo vamos a ver en el módulo 4. Pero es importante que lo vean desde aquí para que sean conscientes
de cómo una decisión que tiene que ver, por ejemplo, con localización afecta al tipo de merchandising que van a tener. Entonces, todas las estrategias que estamos tomando, todas las decisiones que estamos tomando en nuestro punto de venta están ligadas, no son una independiente de la otra, todas se afectan, es como una cadena. Entonces, esto es importante que lo vean porque todas estas decisiones que estamos tomando y el análisis que estamos haciendo de los puntos de venta que ahorita ustedes eligieron en su trabajo final, pues vean cómo todo ese análisis, como les decía en sus sesiones, pues están ligados, no están separados unos de otro y por supuesto que las decisiones de localización no son la excepción. Entonces vamos a ver y a empezar a hablar de cada una de estas decisiones con un poco más de detalle. Bueno, para empezar a hablar de las decisiones de localización y empezando por la definición de un área comercial, el término de área comercial hay diferentes definiciones. A mí la que me parece que es más fácil de entender y de hecho la pueden encontrar ahí también en su libro, es la que nos dice que es una ciudad, un país, una zona, una región en la que podemos abrir un punto de venta de un negocio, de una empresa, ya que se encuentran los clientes potenciales que en ese punto de venta van a satisfacer sus necesidades, por lo mismo van a hacer que mi tienda o mi establecimiento sea rentable. ¿Ok? Entonces es un área en la que realmente encuentro clientes potenciales que van a hacer que mi punto de venta, que mi minorista sea rentable. ¿Ok? Esa es la definición de un área comercial. Estas áreas comerciales, como ven en el libro, se pueden diferenciar o se pueden dividir en tres grandes rubros. El primero son potenciales, áreas comerciales potenciales, las cuales son las más generales, son las menos precisas y son las que se basan en la experiencia y es simplemente decir, pues en base a mi experiencia o en ciertos análisis muy sencillos, yo creo que esta es un área potencial donde puedo poner mi punto de venta. La siguiente división tiene que ver con las áreas comerciales probables. Esto, como su nombre lo indica, es porque ya tengo un indicador que me da una probabilidad mayor a 0 de que los consumidores me van a comprar en esta zona. Entonces ya tengo algo más que avala, a diferencia de la potencial, ya algo más que avala que probablemente un consumidor me va a comprar si yo pongo mi punto de venta en esta zona. Y la tercera división tiene que ver con las áreas comerciales actuales, que esta es en la que nos vamos a centrar ya que tiene que ver con los hábitos de compra del consumidor. ¿Okay? Entonces, estas áreas comerciales actuales, si se fijan aquí en la slide, están sus tres divisiones, que son las áreas comerciales generales, las compuestas y las proporcionales. Las áreas generales son, y como ven ahí es un círculo rojo totalmente, todo del mismo color, no hay ninguna limitación con otra zona, porque son todos los clientes actuales y potenciales que existen en esa área comercial, ¿ok? Por eso se llama general. Después está el área comercial compuesta, que son conjuntos de áreas comerciales que cada una está estructurada de acuerdo con un tipo determinado de artículos. Esto quiere decir, y como pueden ver en el ejemplo del libro, es, por ejemplo, uno de los círculos nos habla de las zonas en donde se venden artículos de conveniencia y otra donde se venden alimentos, por ejemplo. Entonces, las zonas se delimitan de acuerdo al tipo de artículos que vende cada una de esas zonas, ¿ok? Y el área comercial proporcional está basada en la distancia que existe entre los clientes y el establecimiento. Si se fijan ahí, hay tres círculos. Uno es el área comercial proporcional primaria, que es el más cercano, es donde están más cerca los consumidores del punto de venta. El que sigue es el secundario y el que está en rojo es el terciario, que, bueno, obviamente son los que están más lejos y tienen menos probabilidades de asistir a comprar en el punto de venta porque están más lejos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, estas tres divisiones, general, compuesta y proporcional, las tres se basan en hábitos de compra del consumidor. ¿Ok? Ahora, seguramente con esta información o cuando la estén leyendo o ahorita que me están escuchando, probablemente digan, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? ¿Para qué me sirve saber estas definiciones de áreas comerciales? Hay un término que en la práctica se usa mucho, que les estoy poniendo ahí en la parte superior de su slide, que es el solapamiento o áreas solapadas. ¿Esto qué significa? Si se fijan, ahí están cuatro A, B, C y D, cuatro zonas marcadas, cuatro áreas. Y esto significa un área de solapamiento, es cuando un área y otra se juntan. Y si se fijan, cuando están juntas, eso tiene que ver con el solapamiento, es decir, que está encima de la otra en ciertos puntos.
Esto hace que los consumidores no sean tan leales de comprar solamente en la zona B, por ejemplo, los consumidores de la zona B, con el área que se solapa, que por ejemplo aquí es la zona C o un poco de la A, esos consumidores no son tan leales de comprar solamente en la zona en donde está más cercana, por ejemplo, sino fácilmente pueden pasar de la B a la C o de la A a la B. Ajá. Entonces, cuando no existe esta lealtad o cuando existe mucho solapamiento entre las áreas, esto hace que la intensidad de la competencia aumente. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, los consumidores les da lo mismo ir a la zona A que a la zona B o ir a la zona B en lugar de la zona C. Entonces, esto hace que aumente la competencia. ¿Qué pasa cuando se dan estas áreas? Difícilmente hoy en las zonas urbanas donde vivimos un área va a estar sola sin ningún grado de solapamiento, eso es difícil que se dé. Entonces, ¿qué se hace? Una solución es poner más distancia entre un área y otra área para que, bueno, obviamente los puntos de venta no estén tan cercanos. Esa es una solución. Otra solución, y esas se las comparto desde mi experiencia y desde mi punto de vista, es tal cual lo que hemos hablado de la esencia del retail. Si yo realmente lo que tengo que hacer o la esencia de una estrategia de minorista es hacer mejor o hacer las cosas mejor que la competencia, pues bueno, si yo traigo esa esencia a un área que a lo mejor tiene cierto grado de solapamiento, pues los consumidores probablemente no les importe tanto manejar a lo mejor un poquito más o ir a algún lugar un poco más lejos porque reciben una mejor experiencia de compra. Entonces, también esa es una solución cuando existen estos grados de solapamiento. Entonces, para eso sirve conocer mi área comercial, para definir dónde quiero poner de una manera macro mi punto de venta y tengo que ver estos grados o estas áreas donde se sobrepone o se solapa una con otra para evitar que, por ejemplo, si hay mucho grado de solapamiento, pues bueno, voy a tener mucho más competencia y se puede dificultar los resultados de ventas que yo quiera tener con mi punto de venta. Y como vimos, en las áreas comerciales generales, compuestas y proporcionales, pues es importante conocer los hábitos de compra también para escoger la mejor ubicación de mi punto de venta. Ahora, vamos a empezar a ver cuáles son los factores más importantes que debo de tomar en cuenta que influyen en un estudio de localización comercial. Como ven, están divididos entre demanda y oferta. En cuanto a la demanda, pues tiene que ver con el gasto que los consumidores hacen en la zona comercial que estoy eligiendo. Y los valores más o las variables más representativas de esta demanda, pues tiene que ver con la población. Es muy importante saber, obviamente, cuántos habitantes existen en esa zona o en esa área comercial, pero también tengo que saber cómo es la composición del nivel socioeconómico de estos mismos habitantes, porque a lo mejor es mucha gente o la población es muy numerosa, pero no tiene el mix de nivel socioeconómico al cual yo voy dirigido. Entonces, esto es muy importante que lo revisemos. Hay la experiencia, lo van a ver en muchos de estos factores, son los que nos van a dar mucha información, pero también hay datos o sitios como el INEGI, donde podemos ver este tipo de información de una manera no tan sencilla porque no es tan fácil de usarlo, pero bueno, existe esa información de las diferentes poblaciones, por lo menos en México. Otro aspecto es el nivel de gasto y el nivel de consumo. Eso pues es cuánto gasta o cuánto gasta un consumidor en bienes de consumo. Y esto también es un dato que el INEGI nos puede dar de saber cuál es el nivel de gasto de la gente en una determinada zona de México. Entonces también este es uno de las características de demanda. Otro tiene que ver con el nivel de empleo, que está muy relacionado, por supuesto, a nivel de gasto y al nivel socioeconómico de la zona, porque pues mientras mayor nivel de empleo haya, pues hay mayor gasto y dependiendo qué tipo de empleos, pues obviamente es el mix que voy a tener de nivel socioeconómico. Otra característica son las posibilidades de expansión de la ciudad. En esta se refieren, posibilidades de expansiones, por ejemplo, mucho de lo que está pasando en Puebla, ¿no? Es una ciudad que realmente está creciendo mucho, entonces calificaríamos las posibilidades de expansión de la ciudad y de ciertas zonas, por ejemplo, toda la zona de Angelópolis, que tiene muchas posibilidades de expansión porque se están viendo muchas obras ahí, ¿ok? Y pues la que tiene que ver también con el tráfico peatonal.
¿Por qué? Pues porque mientras más gente pase por ahí, pues tengo más probabilidades de que los clientes compren, ¿sale? Por ejemplo, puede haber una zona donde haya mucho tráfico peatonal, algunos de ustedes me lo platicaban en sus ejemplos, hay mucho tráfico peatonal, por ejemplo, en la plaza comercial donde está el retail que están evaluando, pero poca gente se acerca a mi punto de venta. Entonces, eso no es un problema de la ubicación como tal, probablemente sea un tema de que mi punto de venta no está atrayendo a la gente. Pero en términos de ubicación, pues es importante determinar cómo está ese tema de tráfico peatonal, ¿ok? Ahora, vamos a los aspectos o los factores de oferta. En cuanto a los factores de oferta, uno de los más importantes tiene que ver con la competencia, qué otras tiendas están en la misma zona, si existen comercios similares o no, no hay nadie que venda lo mismo que yo en la misma zona y tengo alguna oportunidad de negocio, etcétera. Aquí les comparto un ejemplo de algo con lo que me sucedió el año pasado, que estuve trabajando con los gerentes de Audis, de todas las concesionarias Audis a nivel nacional. De hecho, la gerente ahí de Audi Angelópolis, ahí en Puebla, estábamos haciendo su plan de ventas para este año y estábamos revisando este aspecto de la competencia, ya que al lado de su concesionaria pusieron una agencia de Land Rover. Entonces era pues cómo verlo como un factor de negativo o un factor positivo. Y al final vimos que obviamente tenía las dos partes, el aspecto negativo, porque bueno, obviamente al ladito de ellos estaba uno de sus competidores más directos, pero en la práctica trajo más cosas positivas. ¿Por qué? Porque la gente ya tenía más opciones para ir y comparar autos, atraía a más personas que a lo mejor nada más estaban casados, por ejemplo, con Land Rover y a estar al lado Audi, pues pasaban a ver los coches de Audi, entonces eso traía a más gente. Entonces, que haya un competidor al lado de ti que venda lo mismo que tú no necesariamente es malo, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Luego, tiene que ver con también la imagen de la zona, porque obviamente a mejor imagen que tiene la zona comercial, pues yo voy a gastar más o me va a dar más confianza para invertir y gastar mi dinero o comprar cosas en esa zona, ¿ok? Si es una zona que no me da, o que es insegura o que no me gusta, etcétera, pues probablemente no gaste lo mismo. Otra característica o otro aspecto son los cambios en el entorno urbano. Estos cambios, por ejemplo, son si son zonas que a lo mejor antes no eran tan bonitas o eran un poco más feas y ahorita las están arreglando, pues eso obviamente aumenta que la gente quiere ir a comprar ahí, ¿no? Entonces eso se refiere con cambios en el entorno urbano. Luego, distancia y accesibilidad, estos son dos muy importantes, porque sobre todo el tema de accesibilidad es muy importante, ya que tiene que ver, por ejemplo, con temas de inseguridad, con mucho tráfico que vivimos hoy en las ciudades o en las grandes ciudades, que son cosas que son probablemente difíciles de atacar. Entonces, este tema de accesibilidad tenemos que ver cómo hago que la experiencia dentro del punto de venta pues también sea mejor, que tenga los estacionamientos suficientes, etcétera. No puedo hacer nada con el tráfico, pero ya que entras al lugar donde está mi punto de venta, pues que sea accesible también, ¿no? Entonces, tiene que ver con estos puntos que, como les digo, son bastante importantes. También tiene que ver con restricciones legales y pues esto nada más es que revisemos si no tenemos ninguna restricción de poner un punto de venta en la zona donde quiero, si por algo existe alguna prohibición de poner un tipo de comercio en cierta zona, etcétera. Otro aspecto son los costos de propiedad o coste de propiedad, que pues obviamente uno de los costos más importantes dentro de un minorista pues es el gasto de renta de local. Entonces, pues obviamente tengo que ver si estos costos para mí son rentables, hacen sentido con lo que quiero vender, con lo que voy a ganar, y como les digo, es uno de los costos más importantes y donde más dinero se va de parte del minorista, entonces tengo que estar seguro que si alquilar donde lo estoy pensando me conviene o no. Y por último están los impuestos, que pues obviamente todos estamos expuestos a pagar impuestos y los minoristas no son la excepción. Entonces tengo que revisar si los impuestos de una zona u otra son diferentes, ese tipo de cosas, ¿no? Tengo que estar informado de los impuestos que pues estar en una zona comercial como la que estoy escogiendo implican. Entonces, como ven, estos son los factores más importantes que influyen en el estudio de localización y algunos de ellos ustedes ya los estuvieron analizando en su primer visita en los retailers y pues bueno, ahora con el trabajo que van a estar haciendo para su segunda entrega, pues los van a, evaluar un poco más a detalle.
Como vimos en la tabla del principio de las decisiones de localización, el siguiente paso, ya que decidí cuál es el área comercial en donde quiero poner o donde más me conviene poner mi punto de venta, la siguiente decisión es cuántos voy a poner. ¿Cuántos voy a poner dentro de esa área comercial? Aquí, como pueden ver en su libro, lo pueden consultar con diferentes fuentes, existen diferentes métodos, sobre todo estadísticos, para determinar cuál es la distribución correcta de cuántos puntos de venta poner en esa área comercial. Yo aquí lo que hice fue ponerles dos ejemplos que he visto en la práctica, sobre todo el primero que se llama método de beneficio potencial futuro, que viene un ejemplo similar en su libro, el cual muchos retailers, sobre todo pequeños, lo usan ya que no tienen presupuesto o dinero para poder pagar un estudio de mercado como el que se tendría que hacer en este caso. Entonces utilizan este método en donde se estiman las ventas potenciales de esa área de mercado, de esa área comercial, y le resto los costos de venta estimados y así me da un beneficio potencial. Entonces, con las estimaciones de mis ventas y de mis costos puedo tener un beneficio potencial de ese punto de venta y determinar de alguna manera si realmente me conviene y cuántos puntos de venta puedo poner. Este es un método, como ven, bastante sencillo. No quiere decir que sobre ese se base toda la decisión estratégica de localización, pero bueno, por lo menos les da un poco más de información. Adicionalmente, les puse aquí un ejemplo de OXXO. Ellos cómo determinan dónde poner o cuántos OXXOs poner en una zona. Hace algunos años, no sé si siga siendo la misma cantidad, pero por lo menos hace 2 años lo que hacían era esto. Ellos dentro de una zona que tenía por lo menos 2,000 habitantes, era necesario poner un OXXO. Ya han visto la cantidad de OXXOs que existen ya en el país. Entonces, esa es su variable determinante. Cada 2,000 habitantes voy a poner un OXXO, ¿ok? Si hay más de 2,000 habitantes en esta zona, entonces abro más OXXOs. Si se fijan, por eso hay OXXOs muy cerca uno del otro, porque tiene más habitantes. Entonces, este es un criterio que, como vemos, no tiene tanto que ver con las ventas y los costos, sino tiene que ver con el número de habitantes. Este ejemplo se los pongo porque también hay diferentes maneras de cómo medir o cómo estimar cuántos puntos de venta podemos tener. Lo que sí es importante es que sepan es que siempre se hace una estimación, ya sea a través de un método estadístico o como este ejemplo que les pongo de OXXO, pero siempre necesitamos información para saberlo, no nada más es ponerlos por ponerlos. ¿Ok? Y aquí también les puse un dato importante de que mientras más puntos de venta, más ventas, no necesariamente siempre es correcto. Debemos de tener mucho cuidado con esto, ya que podemos llegar a no ser rentables, a canibalizarnos entre un punto de venta y otro, así como cuando canibalizamos entre productos, lo mismo sucede con un punto de venta. Entonces tenemos que tener cuidado en eso de que tengamos muchísimos puntos de ventas, pero no ser rentables. Entonces, por eso el ejemplo de OXXO me parece relevante, porque ellos ya con su modelo de negocio estudiaron que si pueden, teniendo 2,000 habitantes, ya es un punto de venta rentable. Entonces, es un buen ejemplo de cómo hacer esas decisiones de localización. Aquí les pongo un ejemplo que me sucedió en la Ciudad de México, en donde vi en una calle un 7-Eleven enfrente, literalmente solo los dividía pues la calle que pasaba, pero estaban en una esquina un 7-Eleven y en otra esquina otro 7-Eleven. Entonces me llamó mucho la atención y fui con uno de los los gerentes de una de las tiendas de estas que les estoy hablando de 7-Eleven y le pregunté por qué si no se canibalizaban justamente uno enfrente del otro. Y lo que me decía es que como es una zona muy transitada, literalmente el tráfico, y más en la Ciudad de México, de la gente de uno de los puntos de venta eran los que iban a trabajar a Santa Fe. Y luego del otro 7-Eleven que estaba en la otra esquina, era más bien de la gente que vivía cerca de ese punto de venta. Entonces, eso es un ejemplo de cómo estando enfrente uno del otro, el mismo punto de venta, el mismo retailer, pues no sufrían canibalización. Entonces, siempre se hacen estos tipos de estudios para determinar y vean la importancia de definir cuántos puntos de venta tengo dentro de esta área comercial. Entonces, bueno, este es uno de los puntos más relevantes también de las decisiones. Ahora, como tercera decisión, tenemos la ubicación en sí. Ya que decidí el área comercial, ya que decidí cuántos puntos de venta, pues tengo que decidir la ubicación entre muchas diferentes posibles ubicaciones que puedo tener de mi punto de venta.
Recuerden que ahorita lo estamos analizando desde el punto de vista de una ubicación nueva, de un punto de venta nuevo que va a abrir por primera vez. Pero para el trabajo que van a estar haciendo, esta parte de ubicación, como les mencioné al principio del video, es de lo que más van a estar evaluando del retailer que escogieron, y sobre todo en dos sentidos, en el tipo de emplazamiento y en la accesibilidad. ¿Por qué? Porque es lo que van a tener más fácil a través de la observación, a través de conocer el punto de venta e investigar un poco más de la zona. En tipo de emplazamiento, ¿a qué nos referimos? A si el lugar o la zona que estoy definiendo está cerca de núcleos de actividad o no, es una zona comercial o de futura expansión, realmente es la zona adecuada de acuerdo a mis consumidores. La accesibilidad, como vimos, es un tema muy importante. Hay vías cercanas de acceso, existen barreras naturales o artificiales, se ve desde la calle o no, cómo está el tráfico, tengo acceso con transporte público o no, y eso lo van a evaluar de acuerdo a si el acceso al transporte público para su retailer es relevante o no. Se pueden realizar ventas a domicilio con facilidad, lo mismo, esa es una característica que tendrán que evaluar si para su retailer esto es bueno o malo, o si lo necesita o no, porque a lo mejor yo estoy en una zona donde realizar ventas a domicilio no es fácil, pero mi punto de venta o mi retailer realmente no es algo en lo que esté interesado, o no lo necesita, o no lo está haciendo por alguna razón. Entonces, también tienen que ver estos aspectos desde el punto de vista de su retailer. ¿Hacen sentido para ellos o no? Y en base a eso evalúo esta ubicación. También no dejen de ver los aspectos legales y factores económicos. De estos probablemente no tengan la información suficiente, pero lo que puedan buscar en medios como internet pues puede ser relevantes, o también preguntando a los dueños de los locales si tienen la oportunidad. Por ejemplo, en términos legales, si realmente puedo conseguir todas las licencias necesarias. Ellos ya tienen las licencias obviamente porque ya están operando. Pero bueno, ¿qué tan fácil o tan difícil es conseguirlas? Podría ser. Los signos externos significa todo el tema de merchandising fuera del punto de venta, se cumplen con la ley. Por ejemplo, esto es muy importante en lugares como históricos, como centros de la ciudad, o lugares donde son pueblos mágicos o cosas así, porque si se fijan, todas las fachadas tienen que cumplir ciertas leyes arquitectónicas que son importantes para el lugar, y si no los cumples, pues no puedes abrir tu punto de venta. Entonces a esto se refiere estos términos legales. Creo que de los que están evaluando no tienen ninguno en ese caso, pero bueno, es importante que conozcan que se debe de cumplir. Lo mismo en temas de factores económicos. ¿Cuáles son los costos de la renta? Esto probablemente sí lo puedan investigar a través de internet o a través de los mismos locatarios, de cuántos son los costos de renta en las plazas donde están. Como en caso de que haya un precio elevado, es importante que evalúen que, bueno, ok, tiene un costo elevado de renta, pero ¿qué otras variables hacen que este punto valga la pena para pagar un poco más? Y estas son de las cosas más importantes que ustedes van a evaluar. A lo mejor el costo de la renta es caro, pero realmente es un mejor lugar para tener el punto de venta, o podría irse a un lugar más barato y tener los mismos beneficios. Este es el tipo de cosas que es importante que en términos de ubicación ustedes analicen. Para analizar la mejor ubicación de nuestros puntos de venta existen diferentes métodos. Aquí les estoy señalando algunos que tienen que ver, estos primeros que estamos viendo tienen que ver con la observación, y el primero es el método intuitivo, que es literalmente observar y contemplar la conducta del consumidor, del entorno, de la competencia, etc. Y este es el que más van a estar usando, obviamente, para hacer sus trabajos. Todos estos métodos tienen pros y contras. El contra de todos estos métodos que no son estadísticos, pues justo es que no tenemos datos exactos o verificables, pero también creo que la observación, y en la práctica lo he visto, es uno de los métodos más importantes y que más nos pueden servir. Otro método de este tipo es el de verificación de lista de factores, que es literalmente hacer un checklist de diversos factores importantes para el punto de venta. Y existe otro método que es el método análogo, que este es muy interesante porque es identificar un establecimiento que se comporte de manera similar al nuevo establecimiento que quiero poner. En base a eso calculo indicadores como ventas y rentabilidad, ¿sale? Entonces es como copiar que los resultados de un punto de venta van a ser similares a otro, ¿sale? Este es el método análogo. Y existe también otro que se llama la geocodificación,
que nos sirve para determinar dónde viven los consumidores de un determinado establecimiento o que van a comprar a un determinado establecimiento, cuáles son sus hábitos de compras, y esto lo marco en un mapa. Esto es un mapa digital, ¿ok? Y eso se usa mucho, y el término de esta geocodificación es el geomarketing, que son las herramientas informáticas que se usan para estas grandes bases de datos de información y hacer estos mapas digitales que les mencionaba. Estos mapas digitales nos sirven para analizar a los clientes, a la competencia, para saber nuestra red de ventas, cómo está, dónde poner diferentes vendedores en caso de que lo necesite, para identificar nichos de mercado, o también para equilibrar zonas comerciales. Esto es porque me permite identificar ciertas zonas que estén saturadas. Entonces, este geomarketing o geocodificación también es un método que se usa mucho para este tema de ubicaciones. Adicionalmente, como les decía, existen otros métodos estadísticos. Uno de los más usados es este de aproximación estadística multivariable o multivariante, en donde lo que tenemos que identificar es la rentabilidad del establecimiento como tal a través de variables dependientes e independientes. Estos son datos estadísticos o métodos, perdón, estadísticos que también se usan para tomar decisiones. En la práctica les puedo decir que se usan muchas veces o solo los métodos que vimos al principio, que son más empíricos, o una combinación de ambos. Si yo tengo alguna hipótesis que desarrollé a través de un método empírico o de observación, con estos métodos estadísticos me sirve para validarla. Entonces se usan indistintamente y bueno, ambos son útiles. Bueno, pues espero que les haya servido estas slides y esta explicación de este módulo o de este capítulo más bien de localización, y que realmente vean la importancia que tiene para las decisiones estratégicas de un minorista. Por ahí disculpen si escucharon de repente ladridos de mi perro, sonidos extraños, etcétera, pero bueno, creo que les sirve el video y pues bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Bye.